Nos acercamos delante de ti, Señor, a adorarte, exaltarte, con esa libertad que tú nos has dado, Dios. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Somos libres en ti, Dios. Vamos a declarar: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he sido
Estamos agradecidos contigo, Dios, por todo lo que has hecho. Entregaste tu vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti en adoración, a decirte gracias por esa obra y por todo lo que has hecho y lo que harás en nosotros, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Labios en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y haz de mi vida un altar, vivo en tu santidad, y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Te adoramos, Señor. Hay gratitud en mi corazón, Señor. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vivo en tu santidad, y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Oh, mi Dios. Oh, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Vamos a decirlo, eres
eres santo, eres santo, tú eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Oh, te adoramos, es por tu obra en la cruz que hemos vuelto a nacer y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya, gracias Dios por esa obra maravillosa que nos dio redención. Amén. Actitud arrolladora. Es un gusto poder hoy acompañarles nuevamente a través de estos medios donde el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes en todas las naciones. Como los medios de comunicación, las redes sociales ahora son esos puentes de bendición donde el mensaje está llegando ahí a cada familia, a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a cada hogar, y la palabra no vuelve vacía. Es Dios el que en medio de estos tiempos está transformando los corazones. Es Dios el que está haciendo cosas nuevas, cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas. Así que hoy vamos a estar con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a recibir esta palabra tan especial, donde vamos a hablar acerca de la actitud arrolladora. Y quiero que pensemos en esa palabra arrolladora. Cuando hablamos de arrollar, hablamos como de atropellar, hablamos como de pasar por encima. Y cuando hoy vemos esta palabra como actitud arrolladora, nos estamos refiriendo a una actitud que le pase por encima al desánimo, una actitud que acabe con el pesimismo, una actitud que acabe con la pereza, que quite la parálisis, una actitud que se sobreponga sobre toda situación que se pueda presentar. Ese es el tipo de actitud que tenemos y que solamente logramos a través del poder del Espíritu Santo, porque para arrollar se necesita fuerza, para arrollar se necesita poder, y eso es lo que necesitamos. Llenos del Espíritu Santo recibimos poder para arrollar, para destruir todo plan del enemigo a través de la oración, a través de declarar la palabra, a través de la alabanza y la adoración. Le pido al Espíritu de Dios que hoy a través de esta palabra tu espíritu se despierte y tu actitud cambie y seas de esas personas que están dispuestas a avanzar, a ir hacia adelante, porque alguien con una actitud arrolladora es alguien que siempre quiere ir hacia adelante. Leámoslo allí en Filipenses capítulo 3 versículo 13, y dice allí la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí en esta palabra se nos está hablando claramente de la importancia de olvidar todo lo que queda atrás para poder extendernos hacia adelante. Pero también está hablando de premios y de metas. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que a quien no le motivan los premios, a quien no le gustan los premios. Recuerdo alguna vez cuando era niño que iba a ir al colegio, y yendo para el colegio había una maquinita en una droguería, y yo tenía las monedas de las 11, y de pronto cuando vi allí esa maquinita, yo quería mirar, echar mi moneda a ver si de pronto ganaba más monedas y ganaba algo. Pero no sabía ni siquiera por dónde era que tocaba introducir la moneda para jugar. Y en esas había una señora en ese lugar, y le pedí el favor y le dije: ¿me puedes ayudar a introducir la moneda? Y ella, cuando echó la moneda y espichó esos botones, en ese momento esa máquina empezó a sonar y empezaron a salir hartas y hartas y hartas monedas. Y yo recuerdo que rápidamente yo las cogí, me las metí en los bolsillos y seguí corriendo para el colegio. No le di ni una sola moneda a ella. Yo creo que ella quedó sorprendida de lo que había sucedido, pero fue algo inolvidable ese día, tener una recompensa inesperada. Fue algo que realmente no se borra de mi mente. ¿A quién no le gustan los premios? En los tiempos en los cuales he tenido la oportunidad de compartir con jóvenes, siempre trato de en las dinámicas dar premios, porque los premios traen motivación. Y aquí está diciendo en esta palabra que para tener un premio hay que llegar a la meta, pero para poder llegar a la meta tenemos nosotros que olvidarnos de esas cosas que quedan atrás. Por eso los premios motivan, y no hay premio sin meta, y no hay meta sin camino, y no hay camino sin esfuerzo. Así que estamos en este momento, por esta palabra, entendiendo la importancia de esforzarnos, la importancia de escoger ese camino, la importancia de ir hacia adelante y olvidar y dejar ya esas cosas que pasaron atrás. ¿Cuáles cosas debemos dejar atrás? Los fracasos. ¿Cuántas personas han tenido fracasos y todavía se mortifican manteniendo sus pensamientos atados a esos fracasos pasados? Pero no solamente los fracasos hacen parte del pasado, sino también las victorias. En el pasado hemos tenido fracasos, pero también hemos tenido victorias. El dolor también hemos experimentado, muy posiblemente en alguna etapa de nuestra vida, el dolor allí en el pasado. Pero también hubo alegrías, y esas alegrías también ya pasaron. Esas alegrías están en el pasado. Tenemos también la pérdida. En el pasado pudimos haber perdido algo, pero también están las ganancias, como ese recuerdo que hoy les compartía. Ya eso pasó, ya esas monedas se gastaron. Fue hace muchos años, fue un momento especial, pero ya pasó. Han pasado muchísimos años hasta ahora. También tenemos cosas en el pasado malas, porque cuando no conocimos del Señor, el corazón se inclinó hacia lo malo. Pero también en el pasado hicimos cosas buenas. Todo no es malo en el ser humano, porque Dios es misericordioso y al hombre le ha permitido también hacer cosas buenas. Pero con lo que les estoy diciendo, quiero decirle que cuando la palabra dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, está refiriéndose de no tener una vida contemplativa del ayer, porque cuando tenemos una vida contemplativa del ayer no podemos avanzar hacia adelante, ya sea que nos quedemos
contemplando los desaciertos, o también si nos quedamos contemplando los aciertos. Si nosotros nos quedamos ahí hablando de las victorias pasadas, tenlo por seguro que eso nos va a distraer para hacer lo que tenemos que hacer hoy, para hacer lo que tenemos que hacer mañana, para emprender, para hacer cosas nuevas en estos nuevos tiempos. Es por eso que aquí el consejo es: sean cosas que nos alegran o sean cosas que no, las cosas ya pasaron y el Señor mismo dijo: cada día tiene su propio afán. Así que es importante tener una actitud arrolladora mirando hacia adelante. Ustedes pensarán y dirán: no, pero de los éxitos nos tenemos que acordar. Sí, podemos hacer memoria, pero no quedarnos aferrados a ellos, porque alguien puede decir: no, yo antes hacía, yo antes trabajaba, antes tenía un gran sueldo, y vive contando todavía testimonios pasados. Y Dios hace cosas nuevas cada día. Hay testimonios frescos, hay la presencia de Dios. Todas las mañanas se renueva su misericordia y su fidelidad de noche. Entonces hay testimonios nuevos. Hay un tiempo ahora, un tiempo presente donde Dios quiere bendecir las vidas, donde Dios quiere mostrar su poder. Él lo muestra todo el tiempo. Dios no es un Dios que se queda en el pasado. Dios no es un Dios que se detiene. Dios es un Dios que avanza. Y si nosotros somos sus hijos, pues tenemos que avanzar, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Por eso leímos: extendiéndome a lo que está adelante, porque es que los sueños son hacia adelante. Uno no tiene un sueño hacia el pasado, uno tiene un sueño o un anhelo hacia el futuro, hacia adelante. ¿Y qué hay adelante? Adelante hay montañas más altas, y si hay montañas más altas, hay cimas más altas, y si hay cimas más altas, hay un paisaje y un panorama más amplio que podemos contemplar. También adelante hay más experiencia, porque ya aprendimos de los errores pasados. Así que ánimo, vamos adelante, porque hay premios que nos están esperando. Está la bendición de Dios allí, la que no añade tristeza. Pero para tener una actitud arrolladora también necesitamos tener una actitud renovadora. Tiene que ver la actitud renovadora con el cambio de mentalidad. En Romanos capítulo 12 versículo 2 lo dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este pasaje, este versículo 2 tiene unas palabras tan poderosas. Una es: no hay que conformarse, no hay que conformarse. Cada día podemos hacer las cosas mejor. También dice: tenemos que ser transformados, y la transformación viene a través de la renovación del entendimiento, del cambio de mentalidad. Pero también dice que cuando logramos ser transformados, entonces comprobamos la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es comprobar la buena voluntad de Dios? Que lo invisible se hace visible. Comprobar la voluntad de Dios es que lo que era impalpable, lo que no se podía tocar, se puede tocar, y podemos comprobarlo. Así como cuando estaba allí el Señor Jesús enfrente de los discípulos y él era todo incrédulo, él tenía que cambiar su mentalidad, y viene el Señor Jesús y le dice: coloca tus dedos aquí en la llaga, comprueba que yo cumplí la voluntad del Padre, y el Padre cumplió esa promesa sobre mi vida, porque a través del Espíritu de Dios resucité de entre los muertos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros comprobemos que su voluntad es agradable y perfecta. Así que el cambio de mentalidad trae transformación. Y hoy quiero que miremos algo que hay en la mentalidad muy arraigada de muchas personas. Personas que piensan que es poquito, que no tengo nada. Pero hoy vamos a mirar algo interesante por esta palabra. Y quiero que hoy entiendas en ese cambio de mentalidad que nada es poco.
quiero que comprendas esto. Nada es poco. Esa mentalidad de lo poco arruina. Hay personas que dicen, ay, es que me pagan poco. Hay otras personas que piensan, es que tengo poca experiencia. Otros dicen, es que tengo poca edad. Otros dicen, ay, es que a la hora del almuerzo a mí me sirven poco. Pero hoy quiero decirte que la mentalidad de lo poco es algo que está arruinando a muchas personas, porque en Dios nada es poco, porque Dios hizo cosas grandes con gente que pensaba que tenía poco. Dios hizo cosas grandes a través de cosas pequeñas. Recordemos como un poco de harina y de aceite Dios lo multiplicó para sustentar a una viuda. También recordemos que habían más de 5,000 personas y un joven tenía ahí pocos panes y pocos peces, pero los colocaron en las manos de Jesús, y esos 5 panes y esos 2 peces se multiplicaron y sobró. Nada es poco. Recordemos, por ejemplo, cuando Sansón se tuvo que enfrentar a esos 1,000 hombres guerreros, y en ese momento lo que Sansón tenía en la mano para la guerra no era una espada, sino que él tomó la quijada de un asno fresca, y con esa quijada, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, derribó a ese ejército compuesto por 1,000 hombres con una pequeña quijada fresca de asna. Así que nada es poco. Otros dicen, ay, es que a mí me pagan poco. Quiero decirte que las semillas son pequeñas. Todas las semillas que nosotros conocemos son pequeñas. Una semilla es tan pequeña, pero es tan poderosa. Por ejemplo, sin semilla no hay árbol, y sin árbol no hay fruto, y sin fruto no hay jugo, y si no hay jugo siempre tendremos sed. Entonces démonos cuenta que alguien de pronto puede decir, ay, es que yo tengo una pequeña semilla. Una semilla puede ser la más pequeña, pero si se siembra, se convierte en un gran árbol. Se convierte en un árbol que da fruto y multiplica ese fruto, y cuando tomamos del fruto pues podemos hacer jugo. Entonces nada es pequeño. Hay que tener un cambio de mentalidad. Nada es poco, pero también nada es mucho. En la mentalidad del hombre, otras personas han fracasado porque piensan que tienen mucho. Ahí sigamos leyéndolo en el versículo que sigue, el versículo 3 de Romanos 12. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y está hablando que hay personas que pueden cometer el error de tener un concepto más alto de sí del que se debe tener. Esto me recuerda al joven rico descrito allí en Marcos capítulo 10 versículo 21. Y recordamos ese joven que tiene esa entrevista con Jesús, que llegó corriendo, que aún hizo reverencia delante del Señor Jesús, y él le pregunta a Jesús que qué debe hacer para ganar la vida eterna, y allá hablan de los mandamientos, y él dice, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero también la Biblia dice que el Señor Jesús se quedó mirándolo y que Jesús lo amó. Y cuando están en esa conversación, en el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme.
tomando tu cruz. Y cuando el Señor Jesús está hablando esto y le está diciendo a él que venda todo lo que tiene, pero también le está diciendo que le siga y que tome su cruz. Cuando el Señor Jesús habla de tomar la cruz, habla de negarnos a nosotros mismos. Y este hombre tenía una mentalidad de tener mucho, y nada es mucho. Así como nada es poco, nada es mucho. Y allí, cuando el Señor le habla esto, el corazón de este joven es confrontado, porque él piensa que tiene mucho. Su mentalidad es de que todo lo que tiene es mucho, pero nada es mucho. Entonces dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero aquí el Señor no está hablando en contra de las riquezas. Aquí el Señor está hablando de quienes tienen un concepto más alto de las riquezas del que debieran tener. Por eso los discípulos en ese momento se asombran y empiezan a hablarle al Señor Jesús, y dicen que ellos estaban asombrados y decían dentro de sí: ¿quién pues podrá entonces ser salvo? Y el versículo 27 dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí hablamos acerca de eso, de la renovación de nuestro entendimiento, que todas las cosas son posibles para Dios, sea con poco o sea con mucho. En la Biblia hubo un hombre que hizo esa declaración: con poco o con mucho, Dios me puede dar la victoria. Porque nada es poco delante de Dios, ni nada es mucho delante de Dios. Dios hace como Él quiere. Entonces, después de que el Señor Jesús les dice esto, pues Pedro no se puede quedar callado y comenzó a decirle: Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y cuando Pedro hace esta declaración, el Señor Jesús le responde algo que es real. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y aquí no está hablando el Señor Jesús de renunciar a la familia. Aquí no está hablando el Señor Jesús de renunciar a las tierras o a todas estas cosas que Él está diciendo aquí. Aquí el Señor Jesús está hablando de no tener alguno de ellos en un concepto más alto que el que se debe tener, de no tener jamás ninguno de ellos en el primer lugar de nuestro corazón, porque ese primer lugar le corresponde a Dios. Miren cómo el Señor Jesús está trayendo un cambio de mentalidad en los discípulos y les está enseñando. Les está enseñando algo grande, les está enseñando algo poderoso. ¿Y qué es lo que les está enseñando? Que nadie puede tener un concepto más alto de sí del que se debe tener, ni darle ese concepto a otras personas. Que nadie, ni una casa, ni un hermano, ni una esposa, ni unos hijos, ni los padres, nadie puede ocupar ese primer lugar en nuestro corazón, el lugar que le corresponde a Dios. Que cuando nosotros tenemos a Dios de primeras, entonces ahí la palabra promete que nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero aquí la añadidura dice 100 veces más. Mire cómo son las añadiduras de Dios. Las añadiduras de Dios prometen que lo que siembres
se multiplicará hasta 100 veces más. En otros casos habla de 60 y hasta 30, pero el Señor no resta ni suma, el Señor multiplica, y eso es lo que la palabra está describiendo aquí. Pero el joven rico no entendió eso. El joven rico no estaba viendo que el Señor Jesús quería que sus riquezas se aumentaran. Porque mientras que alguien tenía una pequeña semilla para sembrar, el joven rico tenía millones de semillas para sembrar. Y si él hubiera sembrado todas esas semillas, cuán grande hubiera sido su cosecha. Pero desafortunadamente la mentalidad de él hizo que se resistiera a una bendición mayor, y por eso él se fue triste. Él salió y no siguió al lado de Jesús, al lado del dueño del oro y de la plata. No siguió al lado del que no solamente podía suplir sus necesidades, sino también de quien podía salvar su alma. Es que eso hizo el joven rico. Le dio un concepto más alto a los bienes materiales que a Dios mismo y que a él mismo, porque si aún él amara a Dios o aún él se amara a él mismo, también se hubiera dado cuenta que tenía más valor salvar su alma. En algún momento él se desenfocó. En algún momento él le dio más valor al tener que al ser. En algún momento entró esa raíz, porque la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema es darle un más alto concepto de sí que el que se merece. El problema no es que se tenga un amor desmedido por los hijos, el problema no es que se tenga un amor desmedido por los padres o por esa esposa o por ese esposo. El problema es que se coloque en un lugar más alto a esos padres, a esos hijos, a ese cónyuge que al mismo Dios. Ese es el problema, porque fue Dios el que le dio la vida a esos hijos, fue Dios el que nos presentó esa esposa, fue Dios el que nos regaló esos padres. Entonces Él es el que debe recibir primero la gloria y la honra, y cuando somos primero amigos de Dios, tenlo por seguro que las cosas marcharán de manera especial, porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. Así que nada es poco, nada es poco. La ofrenda de la viuda, dice que ella llevó ahí, pero estaban también los ricos que estaban dando la ofrenda, donde también se muestra que nada es mucho. Y como el Señor Jesús, viendo esas ofrendas, dijo: ella dio más que ellos, porque en Dios nada es poco, pero también en Dios nada es mucho. Desafortunadamente, el joven rico pensó que tenía mucho cuando no tenía nada, y no se dio cuenta que con Jesús tendría más, porque estaría ahí siempre al lado del dueño del oro y de la plata. Estaría al lado también del que primeramente dio su vida en la cruz del Calvario para salvar su alma. Algo diferente el ciego Bartimeo, que una vez Jesús pasa por ahí, él se levanta y él inmediatamente arrojó su capa, y dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego Bartimeo no era tan ciego. Físicamente no veía, pero espiritualmente veía. Pareciera que el ciego tenía poca vista, pero tenía mucha vista. Mientras que el joven rico pareciera que veía, que tenía riquezas, que todo estaba bien en su vida, pero estaba en una condición mucho más triste que la del ciego Bartimeo, porque aún viendo con sus ojos naturales, no se abrieron esos ojos espirituales, esos ojos que permiten ver cosas sobrenaturales. Y esos ojos espirituales son los que Dios quiere abrir a tu vida. Esos ojos espirituales son los que Dios quiere que sean abiertos. Le pido al Espíritu de Dios que abra esos ojos espirituales para que tengas una actitud
arrolladora, para que tengas una actitud renovadora de renovar el entendimiento y de esa manera darnos cuenta que el poder no está en lo poco ni en lo mucho, sino el poder está en Dios y es en Él en quien debemos permanecer. Gracias le damos a Dios por este tiempo tan especial. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy en el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por lo poco, pero también le damos gracias a Dios por lo mucho, porque sea poco o sea mucho, decimos lo que dijo aquel varón allí en la palabra, que dijo: con pocos o con muchos Dios me puede dar la victoria, porque el poder está en Dios, no está en las cantidades. Realmente esta palabra es una palabra que golpea el desánimo, es una palabra que arrolla toda mentalidad de pobreza, es una palabra que derriba todo muro de ruina, porque Dios nos está desanimando a ir adelante, a seguir, a no detenernos. Dios no se detiene. Él en este momento está trabajando, Él en este momento está haciendo obras maravillosas, Él en este momento está haciendo que cosas se multipliquen. Es Dios mismo el que tiene ese poder de hacer que las cosas sucedan. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando veo esa palabra, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Siempre para multiplicar necesitamos al menos un ingrediente. Para multiplicar necesitamos algo que se multiplique. Pero Él dice: multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. De ninguna cosa Dios multiplica. De la nada Dios hace, porque Él tiene un poder creador, Él tiene un poder arrollador, Él tiene un poder sobrenatural que hace que de donde no hay nada cosas sucedan, cosas grandes. Él cogió hombres sencillos y los volvió hombres trascendentales. Él pasó situaciones difíciles y las solucionó en un instante. Momentos donde muchas veces los ejércitos sentían que iban a ser derrotados y clamaron a Dios, y de un momento para otro Dios les dio una victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer, y me alegra que Dios hace cosas especiales, porque es tan bueno cuando uno escucha a las personas decir: es que esto lo hizo solamente Dios, no fueron mis fuerzas, no son mis capacidades, esto lo hizo solamente Dios. Conozco a una mujer que hace aproximadamente 4 años asumió un liderazgo en la iglesia, y en ese tiempo cada uno de los líderes que teníamos los enviábamos a las casas a predicar, a reunir a los vecinos y llevar las buenas nuevas de salvación, a presentar la obra redentora de Jesús, a hacer que esa semilla de la palabra fuera sembrada en los corazones de familias. Pero ese año recuerdo que tomamos la decisión de salir de las casas y de buscar lugares abiertos alrededor de esas casas y dictar unos talleres, enseñarle a los vecinos, a las personas algún arte, alguna manualidad. Y esta mujer en ese tiempo, en medio de muchas dificultades, pero con una actitud arrolladora, ella dijo: no, yo quiero servirle al Señor, así esté pasando por pruebas muy difíciles. Y eran pruebas muy fuertes, pero ella sacaba su tiempo, muy disciplinada, muy puntual, allí sirviéndole al Señor. Y un día ella, en uno de esos parques, ella dio un taller y llevó unos palitos y llevó unos materiales, y le enseñó como que a las mujeres que estaban en ese sector cómo hacer unas muñecas de esas que les echan un aroma y se vuelven como aromatizantes que perfuman partes de la casa.
y enseñó eso, y después de enseñarle eso, ahí en medio de la comunidad empezó a predicarles, y el Espíritu Santo empezó a obrar en el corazón de algunas de las mujeres que estaban escuchando esa palabra. Allí había una mujer que ese día fue ministrada por el Espíritu de Dios. Pero esta líder no llegó a imaginarse lo que Dios estaba haciendo, y pasaron los años, eso ya, y llegamos a este año 2020, y en medio de la pandemia, en medio en que las personas, algunas han sido echadas de sus trabajos, en que ha sido difícil para otros salir de casa, y en medio de todas estas situaciones alguien empezó a llamar y empezaron a llegar esas llamadas, pero ella no contestaba. Más o menos unas 10 llamadas llegaron a hacerle hasta que ella decidió contestar, y la llamaron de una empresa, de un lugar muy importante, y le dijeron, ¿usted es tal persona? Y ella dijo, sí. Dijo, es que tenemos un trabajo para usted. Y ella se sorprendió porque no ha pasado hojas de vida. Ella se sorprendió porque estaba en una situación donde el enemigo ha querido detener la bendición en su familia, y ella fue sorprendida de que si en ella pasara una hoja de vida, ¿por qué la estaban llamando? Pero ella pregunta, pero yo no he pasado hojas de vida, porque me están llamando a mí, ¿cómo saben que yo hago manualidades? Y le contestaron, es que hace 4 años usted dio unas manualidades en un parque, y una persona que tenemos en este lugar dice que ese día ella sintió la presencia de Dios en ese lugar, y que le gustó la manera en la cual usted enseña esas manualidades, y necesitamos a alguien como usted para que le enseñe a otras personas a hacer manualidades. Pues ella se sorprendió y dijo, pero en este momento yo no puedo salir de casa. Dice, no, usted lo puede hacer desde su casa. Y todo Dios se lo empezó a facilitar. Pero el testimonio no es grande solamente por eso, sino cuando le hablaron del sueldo que era para ella. Alguien le decía, es que ni yo, que soy profesional, eso lo puede hacer solamente Dios. Dios es el que hace cosas grandes de lo poco. Nada es poco. Hablaba con ella y pensábamos, ¿y qué eran esos palitos? ¿Qué eran ese poquito de tela? ¿Qué era ese poquito de perfume que ella usó para dar una clase? ¿Y quién iba a pensar que 4 años después eso le iba a abrir una puerta que nadie puede cerrar? Que Dios le iba a abrir una puerta especial porque le había servido, y en ella se está cumpliendo lo que Jesús le dijo a los discípulos, porque no hay nadie que deje a padre, a madre, hijos, esposa, tierras, que me sirva. No hay alguien que tome su cruz y me siga, que se niegue a sí mismo, que yo no le dé 100 veces más aquí en esta tierra, y cuanto más la vida eterna. Ese es el Dios que quiere hoy por esta palabra hacer que te levantes, que hagas, que no te detengas, que necesitas clamar, Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, Señor. No puedo llenarme de depresión, no puedo llenarme de temores, no puedo llenarme de ansiedad, no puedo llenarme de tristeza, no puedo llenarme de amargura, no puedo llenarme de tantas cosas negativas. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero recibir esa presencia que es poder, para de esa manera arrollar con todos esos sentimientos negativos, para de una vez arrollar con todas esas cosas del pasado que hoy por esta palabra nos damos cuenta que ya no tienen valor, que no valen la pena, que lo importante es el ahora, que Dios está contigo hoy y siempre,
hasta el fin del mundo. Gracias, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre Santo, creemos esta palabra donde nada es poco y también donde nada es mucho, porque realmente lo que importa eres tú, Señor. Eres tú el que haces salir el sol, la luna. Eres tú, Señor, el que creaste todo el universo, que los científicos todo lo que descubren son esos misterios tuyos, y cuántos misterios que tú has hecho y ni aún el ser humano los ha descubierto, porque tú tienes un poder creador. El hombre es limitado, el hombre llega hasta donde tú le permites, amado Dios, pero también, Señor, el hombre llega hasta donde tú lo llevas. El hombre llega hasta donde tú le permites, pero también el hombre llega hasta donde tú lo llevas. Y tú quieres llevar personas a otro nivel. Tú quieres llevar personas a otros campos, a campos especiales, así como lo hiciste con Bartimeo. Después de ser un mendigo, era uno de los que estaba contigo en el camino. Después de ser un mendigo, él soltó su capa de mendicidad, soltó su pasado, dejó de tener un pensamiento de tragedia, dejó de tener un pensamiento de pobrecito yo, dejó de extender su mano para pedir siempre una ayuda, dejó de estar buscando que personas se apiadaran o le tuvieran pesar, y dijo: no más, yo ya no estoy para que extender mi mano y recibir lo que los demás consideren que me pueden dar porque sienten pesar. No, nadie más sentirá pesar de mí. Yo he escuchado que Jesús sana a los enfermos, por eso voy a gritar, y grito: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí vino Jesús, que no decepciona a nadie. Vino Jesús, el Hijo de Dios, y lo sanó, y ese hombre soltó su capa. ¿Para qué seguir agarrado de esa capa? Suelta esa capa en el nombre de Jesús. Suelta esos apegos, ya sean apegos emocionales, ya sean apegos económicos. Hoy en día vemos cuántas personas están inclinando su corazón no a escuchar la palabra, no a escuchar el mensaje de Dios, sino a escuchar filosofías, a escuchar pensamientos de hombres que hablan de energías y del positivismo y de tantas cosas que realmente son vanas. No hay como la palabra. Es que en la palabra está todo. En la palabra está todo. Qué mejor que la palabra para que nuestra fe se aumente. Qué mejor que nuestra palabra para que de esa manera podamos ver cosas tan grandes y maravillosas como las que Dios puede hacer con un niño, con un joven, con un adulto, como las que Dios puede hacer con un mendigo, o como las que Dios quiso hacer con un joven rico que se resistió a lo mejor, un joven rico que se resistió a algo mayor, porque nada es mucho y él pensó que tenía mucho. Padre Santo, gracias te damos en este día, y te doy la gloria y la honra, porque tú te manifiestas, así como lo hiciste con esta mujer que esta semana podía testificar. Ahora no estamos hablando de un testimonio de antes. Ella no se quedó en el antes, pero como un servicio que prestó para ti hace 4 años, simplemente por haber colocado la mano en el arado, simplemente por haber escogido ese sábado no quedarse en la casa viendo televisión, sino ir a servir al Señor en la calle, simplemente por haber escogido estar enfrente y no estar en una actitud simplemente de asistente a la iglesia, sino ella aceptar ese reto el día que fue llamada al liderazgo. Y hoy ella dice: entiendo cómo es Dios, todo lo hace Dios, nada es poco. No se imaginó que detrás de una enseñanza tan sencilla, Dios le tenía una bendición grande, le tenía este premio 4 años después, porque que hay adelante hay premios. Sírvele al Señor hoy, siembra
Siembra para que esa semilla se vuelva un árbol. Siembra, sírvele al Señor. Y hay premios, lo leímos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y así como ella recibió un premio que hoy disfrutamos, que hoy nosotros vemos como cuando uno ve una carrera y ve a alguien que llegó allá de primeras y todos celebramos. Yo celebro esos premios cuando las personas llegan aquí a la iglesia y nos cuentan cosas que Dios hace, que ellos dicen: realmente solo puedo decir que Dios lo hizo, solo Dios lo hizo, solo Dios lo hizo, porque nada es poco y nada es mucho, todo lo hace Dios.